¿Qué tanto le conviene a Luis Abinader para inscribirse como aspirante en su partido o qué tanto le perjudica al partido este temor de tomar una decisión? Luis Abinader tiene 4 barreras que superar. El PRD-PRM no gobierna más de un periodo seguido. La otra barrera es la familiar. Ya el propio presidente ha dicho sobre las negativas de sus hijas y su esposa, aunque mañana cambien de opinión. Un tercer obstáculo reside en lo interno de su organización política. Y el cuarto gran reto es el de ganar una repostulación sin traumas. Una vez haga su anuncio, empezará la campaña de descrédito. El presidente no tiene un clavito en un zapato, tiene 2 clavitos en los 2 zapatos. Producciones Mapei presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Entre las cábalas, la familia y el partido, el presidente Luis Abinader no ha dicho si optará por un segundo periodo presidencial. ¿Es una estrategia de su parte o una inseguridad interna? En ambos casos, su tiempo se agota. Apenas le quedan 20 días para cumplir con el requisito de la ley de partidos, agrupaciones políticas y movimientos que establece en su artículo 50. Establece la obligatoriedad de inscribir las candidaturas que irían a unas primarias. Realmente no dudamos que el presidente Luis Abinader se postule, o se repostule, mejor dicho. Su actitud y sus declaraciones dejan abiertas las conjeturas sobre su posible abstención de participar en las elecciones del 2024. Ahora, nos preguntamos, ¿qué tanto le conviene a Luis Abinader esperar hasta el 17 de agosto para inscribirse como aspirante en su Partido Revolucionario Moderno? ¿O qué tanto le perjudica al partido este temor de tomar una decisión? En primer lugar, siembra las dudas en los demás políticos de la oposición, quienes así quisieran que no vaya a las elecciones, cosa que ningún político debe tener en cuenta, ni tampoco es una decisión que deben esperar para hacer su campaña, ¿no? Quienes estén contando con que el PRM lleve otro candidato diferente, por ejemplo, un Guido Gómez Mazara, un Ramón Alburquerque, bueno, estarían demostrando primero su inseguridad en hacer un buen papel en las elecciones nacionales, pero también estarían demostrando tenerle miedo a enfrentar a Luis Abinader. El presidente Luis Abinader tiene 4 barreras que superar. Una de ellas es simplemente una cábala, que no deja de ser tomada en cuenta, no por ser una hipótesis popular, sino por la realidad histórica del PRD, hoy PRM, cuando ha llegado a ser gobierno. Eso por un lado. La otra barrera es la familiar. La imagen que se tiene, con sobrados ejemplos, es que la familia Abinader Arbaje es muy unida. Y el hecho de que Luis haya llegado a la presidencia de la República Dominicana no ha hecho cambiar a sus miembros. Su esposa, Raquel, y sus hijas han continuado con el desenvolvimiento normal de sus vidas profesionales, de estudiantes y de familia, y han colaborado con su gestión, obteniendo una valoración muy positiva. Un tercer obstáculo reside en lo interno de su organización política. Las divergencias existentes entre él y sus compañeros de partidos, Guido y Ramón, ambos han hecho duras críticas a la forma de gobernar de Luis y del trato que le han dispensado altos funcionarios a las bases del PRM. Y el cuarto gran reto es el de ganar una repostulación sin traumas. Una repostulación que no manche la gestión de gobierno con acciones
antes criticadas a los reformistas y PLDistas cuando estos decidieron reelegirse. Y en este sentido, tanto la familia como sus adversarios internos están pendientes de su comportamiento. Ni qué decir de la oposición. Pero vamos al detalle de cada uno de estos puntos. Fíjense, lo que tiene que ver con la creencia sobre los gobiernos del PRD, hoy PRM, acerca de sus repostulaciones fatales, no deja de tener ciertas influencias psicosociales, sobre todo en una población que, aunque ha ido perdiendo su fe, permanece en la mente de los más supersticiosos creencias como de que el PRD-PRM no gobierna más de un periodo seguido. Si a esto le sumamos que los últimos grandes líderes políticos dominicanos tenían sus creencias, imagínense, eran supersticiosos y hasta visitaron algunos brujos dominicanos, ¿no? Y es que nunca está de más ensalmarse. Ya hay predicciones por ahí sonando. Pero lo que en verdad le da pie a esta creencia de que todos los presidentes del PRD tan solo permanecen por un periodo son los hechos mismos. Y es algo crudo, ¿no? Por ejemplo, el primer presidente electo democráticamente por el PRD tan solo permaneció 6 meses en el poder y no volvió nunca más a gobernar. El más recordado por su ejemplo democrático lo fue Antonio Guzmán Fernández, humilde, sencillo. No terminó lamentablemente su periodo constitucional al suicidarse 43 días antes de terminar su mandato. La primera y única vez que repite el PRD en el poder como partido fue con Salvador Jorge Blanco, sucesor de Jacobo Magluta, quien concluyó el cuatrienio de Guzmán. Pero Salvador Jorge Blanco salió disfrazado del país y luego condenado por corrupción junto a cercanos colaboradores de su gobierno. Y ha sido el único presidente que ha caído preso. 14 años después, con la figura de Hipólito Mejía, el PRD vuelve a gobernar el país con una constitución que prohibía la reelección. A pesar de negar querer ser reelecto y maldecir la propia reelección, Hipólito Mejía reforma la Constitución para optar por un segundo mandato, siendo derrotado. No vamos a ignorar que varios y diversos factores influyeron para estos fracasos, que no fueron acontecimientos fruto del destino, ni mucho menos de un maleficio. Desde rencores internos en el mismo partido hasta el odio despiadado de sus contrincantes políticos del momento, contribuyeron a esos intentos de reelección para que fallaran. Reiteramos que solo son presagios, pero que la oposición usará como una de las tantas armas estratégicas para desacreditar una posible repostulación de Luis Abinader. Bueno, señalamos como segundo obstáculo que tiene Luis Abinader para presentarse de nuevo a aspirar a la presidencia de la República, señalamos a su familia. Parece ser, y decimos que parece ser porque no conocemos, como la mayoría de la población, la relación en la intimidad del hogar entre esposos, padres e hijas, pero parece ser que es muy buena, muy hogareña y con un grado especial de comunicación interna donde las cosas importantes que puedan influir en el seno de la familia son consultadas, independientemente de las decisiones finales que se tomen. El asunto familiar no es quién manda, si Luis, si Raquel o sus hijas, no está ahí el asunto. Nosotros lo vemos por el lado que ha tenido que enfrentar Luis Abinader en el plano político y que evidentemente ha afectado la tranquilidad familiar, como sucede con todos los presidentes responsables. Pero los problemas políticos a los que Luis Abinader ha tenido que sortear
van desde los intereses y presiones externas de poderosos sectores de la sociedad dominicana, pasando por los conflictos internos del partido, hasta llegar a las decepciones que ha vivido con ciertos comportamientos de algunos de sus funcionarios, unos muy cercanos a él y que provocaron frustraciones en su persona y en su familia, porque eran muy amigos. Muchos de ustedes dirán que eso le pasa a todos los presidentes o a la mayoría. Sí, es cierto. Pero aquí lo estamos considerando por la preponderancia que puedan tener estos casos en el seno de la familia misma Abinader Arbaje. Claro que una persona con equilibrio emocional y con una personalidad fuerte bien puede superar estos casos que hasta a nivel privado en las empresas se producen. Sin embargo, nos atrevemos a considerar otro elemento que puede influir en la decisión final de Luis Abinader para la posible repostulación y que podría provenir de su familia. Y decimos esto porque en esta cruda política dominicana la falta de escrúpulos se hace presente y hasta puede llegar a su familia. Nos referimos a la contracampaña, que se desatará inmediatamente que Luis Abinader anuncie su deseo de repostularse. En la política, la contracampaña es permitida, pero aquí, en nuestro país, se confunde con toda la mala intención para realizar campaña sucia, que es otra cosa. Cuando decimos contracampaña, que ya la han usado para otros, los equipos siniestros de campaña, no es al simple descrédito de la gestión de gobierno, no. No son las críticas a su capacidad de enfrentar los problemas sociales, lo cual está dentro de lo permitido. En una campaña diferente, es una campaña desacreditadora, generalmente fundamentada en mentiras, chismes y medias verdades. Todos los equipos de campaña tienen un grupito especializado en estos menesteres. Imaginémonos qué no le harán al presidente queriendo reelegirse. Van a sacar muchas cosas de la vida privada de Luis Abinader y ojalá no toquen el resto de la familia. Y lo de privado de Luis Abinader es más por el lado empresarial. Ya el propio presidente ha dicho sobre las negativas de sus hijas y su esposa, aunque mañana cambien de opinión. Pero, una vez haga su anuncio, empezará la campaña de descrédito. Y mientras se trate de desmentir o aclarar lo que se diga, en la población se pueden crear dudas si son mentiras, pero si son verdad o tienen algo de verdad, será demoledor en lo político y en lo familiar para el presidente de la República. Creemos que para no exponer a su familia a una campaña sucia y desacreditadora, tanto el presidente como su propia familia, Raquel y sus hijas, pueden incidir para la decisión final de la postulación de Luis Abinader. Eso es con respecto al área familiar. El tercer obstáculo que enumeramos se refiere a el clavito en el zapato, que aunque no te impide que te lo pongas, molesta tanto que desespera y lo que quisieras es botar los zapatos por el clavito incómodo. El presidente no tiene un clavito en un zapato, tiene dos clavitos en los dos zapatos. Nos referimos a Guido Gómez Mazara y a Ramón Alburquerque. Ambos han tenido una campaña de duras críticas al gobierno del PRM. Han denunciado actos de corrupción de funcionarios del gobierno, se han convertido en los voceros representantes de los miles de PRMistas descontentos por el maltrato a que han sido sometidos. Han reprochado públicamente al propio presidente de la República
por permitir que personas ajenas a las bases y a la fundación misma del partido hoy están maltratando a sus compañeros y viejos dirigentes relegados del partido y del gobierno. No sabemos si ellos dos lleguen a presentarse, es decir, a inscribirse para optar por la candidatura presidencial, porque ellos están opuestos al pago del $1.000.000 que tienen que pagar para inscribirse a la candidatura presidencial. Sin nosotros tener velas en ese entierro, le sugerimos al presidente y a la dirección del partido que eliminen esa cuota del $1.000.000 o por lo menos que le bajen algo, porque si Guido y Ramón no participan de las primarias por considerar abusivo el pago del $1.000.000, ni Luis ni el partido podrán contra ellos. Pero no es tan solo por el pago del $1.000.000 para inscribirse en las primarias. Es además porque están en contra de que se haga la elección con los delegados y no con el padrón del partido. Además de que han objetado el hecho de dejar fuera a la diáspora para poder elegir a los precandidatos presidenciales y demás aspirantes. Guido y Albuquerque han objetado esa situación. Y como se puede apreciar, no dejan de ser preocupantes las posiciones de ellos dos para poder desarrollar una convención o primaria, como se quiera llamar, de manera tranquila, para elegir a los precandidatos y que tienen un tiempo fatal. Esa inscripción debe hacerse en menos de 20 días, antes del 17 de agosto, que es cuando vence el plazo dado por la Junta Central Electoral. Junto a esta situación tan singular de Guido y Ramón frente a Luis y a la dirección del partido, tenemos los senadores, los alcaldes, quienes han manifestado sus disgustos con las decisiones tomadas por Luis Abinader, Carolina Mejía y José Ignacio Paliza frente a las candidaturas para las elecciones del próximo año. Esto último que estamos señalando sobre los senadores ha llegado al extremo de que presionaron con renunciar del PRM. Ya algunos lo han hecho y otros lo están sopesando. Y estos senadores se han impuesto al presidente de la República, así como al presidente y a la secretaria de su partido. Finalmente, y como cuarto gran reto para Luis Abinader optar por una reelección, es el de ganar una repostulación sin manchas. Una repostulación que no dañe la gestión de gobierno con acciones antes criticadas a los reformistas y PLDistas cuando se reeligieron. El PRM y el presidente no tan solo tienen a la oposición vigilando sus acciones electorales para denunciarlas públicamente y ante la Junta Central Electoral, como ya lo ha hecho la Fuerza del Pueblo. El PRM y el presidente tienen una sociedad civil expectante de su comportamiento, que aunque han sido muy generosos con el gobierno, en cualquier momento salen a las calles. ¿Podrá el PRM y Luis Abinader llevar una campaña de repostulación sin tocar los fondos gubernamentales? Sabemos que el presidente se cuidará de eso. Primero, por ser una persona pulcra, y segundo, porque su reputación caería por el suelo, como ha ocurrido con Hipólito, que maldijo la reelección y luego cambió la Constitución para buscarla, o como Danilo, que la comparó con tragarse un tiburón podrido. El presidente se cuidará de eso. Él personalmente se va a cuidar de eso. Pero lo que no podrá controlar será los funcionarios, que al igual que los del PLD en sus mejores tiempos, hicieron lo impensable y gastaron lo inimaginable. En conclusión, reelección sin corrupción. Enfrentar una campaña política que podría tocar asuntos particulares. Conflictos internos dentro del partido
y la superstición de que solo duran un periodo en el gobierno son las barreras a vencer de Luis Abinader y su repostulación. ¿Saldrá airoso? ¿Romperá con esa cábala? Suerte a Luis Abinader.